Cuando escudriñamos las Sagradas Escrituras, encontramos los consejos de nuestro Salvador Jesucristo, el Hijo de Dios. Él nos advierte de todo lo malo. Y si nosotros somos fieles discípulos suyos, recibiremos con seriedad todo lo que Él nos está advirtiendo y lo aplicaremos a nuestra vida, para que así nosotros podamos construir una vida que sea agradable ante sus ojos. Entonces los acontecimientos que el Señor Jesucristo habla en el monte de los olivos, más que todo, Él responde a unas preguntas que sus discípulos le hacen a Él. Ellos se acercan a Él porque ellos están inquietos y quieren saber algo acerca del futuro. Pero Él se lo dirá y le dirá también que tendrán que pasar algo ellos en ese mismo instante, ¿verdad? En ese momento, los discípulos de ese momento, pero que los acontecimientos finales serán para los discípulos de los últimos tiempos. Si estamos vivos, tú y yo. Amén. Bueno, en esta hora tu hermana Aura en Betel, casa de Dios y puerta del cielo, te trae una pequeña reflexión bajo el título Cuidémonos de no ser engañados. Nuestra cita bíblica la vamos a tener en el Evangelio de Mateo capítulo 24. Vamos a leer unos cuantos versos. A ver qué el Señor nos dice. Verso 3 dice, siempre con reverencia al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Su palabra sigue estando Él sentado en el monte de los olivos. Los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús le dijo, mirad que nadie os engañe. Los discípulos están inquietos, pero Él les dice, mirad que nadie os engañe. Cuando Él le dice esa palabra, mirar, esto es cuidado. Por eso nuestro tema, cuidémonos de no ser engañados. Entonces, acá se trata de una palabra que está en forma de mandamiento. Y vamos nosotros a ser capaces de discernir, ¿verdad? Si somos personas que verdaderamente nos interesamos en estudiar la Biblia y más que todo los profetas, las profecías. Porque las profecías son las que nos enseñan a prepararnos de lo que va a acontecer. Y nosotros nos vamos a saber comportar de una manera que glorifique a Dios. Con nuestro testimonio también vamos a poder nosotros, ¿verdad?, influenciar a los demás para que también ellos quieran vivir una vida de reino como la vivimos nosotros, si verdaderamente tomamos todo con seriedad. Entonces en el Getsemaní también Él les dijo, miren y estén atentos, pero ellos no lo tomaron en serio y todo pasó cuando llegó el momento en que el pastor fue golpeado y las ovejas fueron esparcidas con temor. ¿Por qué? Porque Él se los advirtió y no lo tomaron en serio. La pregunta es, ¿te estás tomando en serio las profecías que están escritas en la Biblia? Porque si tú no estás tomando en serio las profecías, o más que todo, no las estás estudiando, en el momento que vengan los tiempos malos, no vas a poder estar en pie, firme. Eso te va a tumbar. Por eso hay que tener cuidado con eso. Entonces nosotros vemos en el verso 5, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Muchos hablarán y enseñarán y lo harán en el nombre de Jesús. Pero el problema es que el engaño no vendrá solo de afuera del cuerpo de Cristo, sino que Jesús advierte que ese engaño y las falsas enseñanzas vendrá de dentro del cuerpo de Cristo, o sea, de dentro de la iglesia. De esto es lo que habla el apóstol Pablo cuando se refiere a la apostasía. Y esta palabra apostasía significa apartarse. Entonces, no es solo apartarse de algo así comúnmente, sino que es apartarse de la verdad. De la verdad. Dejar
lo que es bueno y correcto para ir a algo que no tiene nada de bueno. Eso es apartarse de la verdad, la apostasía que podemos observar que ya está metida en todas las congregaciones, en la mayoría de ellas, ¿verdad? Verso 6 dice, y oiremos de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Todo lo que el Señor está diciendo acá es que todo se manifestará, todo se llevará a cabo, no una, no dos cosas, todo tiene que acontecer tal y como Él lo tiene escrito en su palabra. Y si nosotros nos damos cuenta acá, dice guerras y rumores de guerras. No está en singular, está en plural. O sea, no va a ser una sola guerra, van a ser muchas guerras. Y nosotros podemos observarlo hoy mismo en el Medio Oriente. Ya hay guerras y ya hay rumores de guerras. Por eso tenemos que estar atentos a los acontecimientos que se están dando en el Medio Oriente. Amén. Porque si verdaderamente nosotros somos estudiosos de las profecías, tenemos que tomarlas muy en serio y estar atentos a lo que está pasando. Porque Dios está hablando. Amén. Así que seamos nosotros inteligentes, tomemos las cosas en serio como Dios quiere que las tomemos para ser hallados fieles y firmes estemos en el momento de la adversidad. Así que Él está diciendo, todavía no es el fin. No se turben. Todo tiene que acontecer. Todo tiene que pasar. Y todo siempre es con un propósito. Entonces, el Señor les dice que todavía no es el fin, porque ellos quieren saber el fin de la era, el fin del siglo. Ellos quieren saber el fin del mundo. ¿Cuándo va a ser? Pero el Señor les hace una aclaración, que no es el fin de la era que Él está hablando del mundo. Él está hablando del fin de la era de la iglesia. El fin de la era de la iglesia terminará con el rapto. Con el rapto. Eso es lo que el Señor está diciendo. Él hace la diferencia. El fin del mundo será con la segunda venida de Cristo Jesús, cuando ya como iglesia vengamos con Él y Él establezca su reino. Vendremos con Él. Pero el fin de la era de la iglesia se llevará a cabo con el rapto. O sea, son dos cosas diferentes. Y Él acá las está aclarando. Entonces, cuando Cristo dice que es necesario, está dando a entender que estas cosas tienen que ocurrir con el fin de que se hagan realidad las cosas que Dios ha prometido. Todas las promesas de Dios, sí y solo sí, se van a cumplir. Se van a cumplir. ¿Por qué? Porque así está establecido que todo tiene que pasar con ese propósito. Pero ¿saben una cosa maravillosa? Es que Él nos consuela. Él nos consuela, nos dice, miren, no se turben por eso. Es necesario que todo pase, pero todavía no es el fin. Todavía no es el fin. Bueno, entonces nosotros encontramos una lectura en Joel 3:10. Al final de este verso, Él dice, diga al débil, fuerte soy. O sea, en esos tiempos tenemos que ser fuertes, no débiles. Si estamos débiles en el cuerpo, por todo lo que vamos a pasar, tenemos que decir, diga al débil, fuerte soy. Y acompañarlo de lo que dice Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aleluya. Entonces, nosotros acá continuamos y dice verso 7, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. También todo está en plural, no en singular. Lo que quiere decir es que la palabra acá, ¿verdad? Etnos viene, ¿verdad? De diferentes grupos étnicos, ¿verdad? Etnias. Lo que quiere decir es que habrá conflictos en diferentes lugares, conflictos étnicos. Ya lo estamos viendo en las naciones cuando nosotros vemos las noticias. Esto será una de las señales. Y luego, ¿verdad? Tras revelar eso, dice, y reino contra reino, diciendo que
Un país irá a la guerra con otro país. Y eso también ya lo estamos viendo. Ya hay rumores de guerras. Miremos las noticias y todo lo que está aconteciendo en el Medio Oriente. Ya hay guerras y ya hay rumores de guerras. Amén. Todo esto lo que hará es que va a traer una inestabilidad en todo el mundo y un caos financiero. Ahí es donde verdaderamente se va a poner la cosa muy difícil. Pero debemos orar. Por eso Él nos dice, no se turben, porque es necesario que todo esto pase. Tiene que pasar. Debe pasar. Entonces esa inestabilidad que va a ocurrir, la está ocasionando, si ustedes ven las noticias, Irán. ¿Y quién es Irán en la Biblia? Lean el libro de Daniel en el capítulo 8, cuando Daniel tiene la visión de las dos últimas bestias en los tiempos finales. Una es el carnero, y ya se está levantando el carnero. Y ese carnero es Irán. Irán se hará poderoso. Ya están todas las naciones. Se va a levantar, se está levantando. Está ocasionando inestabilidad. Pero luego, si ustedes leen el capítulo 8, se darán cuenta que hay otra bestia. Esta es la cabra o el chivo. Y este destruye al carnero. Bueno, son cosas que es necesario que se den. Pero todavía no es el fin. Amén. Bueno, habla de hambrunas también en plural. Habla de pestilencias también en plural. O sea, eso va a ser un caos en el mundo. Porque si ahorita están allá en el Medio Oriente, no dudemos que va a llegar también al lugar donde nosotros estemos. Todo tiene que pasar. Es necesario. Habla de terremotos. También tienen que pasar. Es necesario. Pero no nos turbemos, que todavía no es el fin. Entonces lo que el Señor Jesucristo nos está diciendo es, prepárense. No se dejen engañar. ¿Mm? Por eso nuestro tema. Cuidémonos de no ser engañados. Vendrá tiempo de inestabilidad. El Señor nos lo está diciendo. Y si nos damos cuenta, últimamente la Iglesia de Cristo no ha demostrado fe genuina. Al contrario, ha demostrado temor, ha demostrado miedo. Y eso lo pudimos observar en la pandemia que acabamos de pasar unos añitos atrás. Veamos cuál fue la actitud de la Iglesia. ¿Cómo se comportó la Iglesia de Cristo? Por eso la Iglesia, la verdadera Iglesia de Cristo, tiene que permanecer firme, obediente a la palabra de Dios primero y no a la palabra de los hombres. Amén. Bueno, verso 8 dice, y esto será principio de dolores. Principio de dolores. Bueno, lo interesante que vemos acá, que Cristo nos da a entender acá, que los dolores de parto empiezan suavemente, pero más adelante se van arreciando. Todo se va a poner peor. Ahorita está empezando. Luego se va a arreciar. O sea, se van haciendo más agudos. Y lo maravilloso es que vemos, ¿verdad? Que en esos dolores de parto son con un propósito, porque después nace un nuevo ser. Y ese nuevo ser, esa palabra nuevo, saben que es una palabra de reino, acerca de la nueva Jerusalén. Nace un nuevo ser que trae alegría. O sea, es necesario que acontezcan todos estos sufrimientos, pero que al final habrá gozo, habrá alegría eterna. Vamos a pasar ese sufrimiento, vamos a pasar esa persecución, la tribulación, ¿verdad? La vamos a pasar como Iglesia de Cristo, los que estemos vivos para ese tiempo. Veremos al anticristo. La Iglesia de Cristo verá al anticristo. Pero cuando éste se manifieste, cuando él haga o provoque la abominación desoladora, entonces la Iglesia de Cristo sabrá en ese mismo instante que el rapto será inminente. Allí sí será inminente el rapto. Por ahora no. Todavía no es inminente el rapto. Faltan algunos acontecimientos que si has estudiado las profecías, sabes
que se tienen que dar antes del rapto. Por eso la Iglesia de Cristo debemos mantenernos firmes y estudiando las profecías para que cuidemos de nosotros mismos, de no ser engañados, de no ser movidos de lo que Dios nos ha revelado por medio de su palabra. Termino con esto. El verso 9 dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Fíjate lo que el Señor les está revelando a los apóstoles en el monte de los olivos. ¿Mm? Os entregarán a tribulación, tanto a los apóstoles de ese tiempo como a los apóstoles o los discípulos de los tiempos finales que somos tú y yo si estamos vivos. Seremos aborrecidos. Nos matarán por causa de la fe en Cristo Jesús. En algunos países, el solo saber que tú eres creyente de Cristo te causa muerte. Te matan. Y eso es lo que está pasando. Y tal vez no ha llegado a tu lugar donde me estás escuchando hoy, pero va a llegar un día. Entonces, nosotros seremos odiados por el mundo, muy perseguidos por nuestra fe. El Señor nos está diciendo que seremos traicionados, lo que significa que seremos entregados, puestos en manos de personas malas. Y ahí es donde nosotros encontraremos más tribulación todavía. Recuérdense que aquí no se está hablando de gran tribulación, sino de la tribulación. Entonces, hay algunos países que son gobernados, ¿verdad? Como los ejemplos de los países islámicos, los fascistas, los comunistas. En esos países los creyentes hoy en día están sufriendo grandemente. Pero este sufrimiento no solo se verá en esos países, un día llegará también a la nación donde tú y yo estamos. Eso lo veremos con el tiempo. Porque hemos sido llamados a sufrir por causa de la fe en Cristo. Si a Él lo persiguieron, a nosotros también nos van a perseguir. Así que tenemos que estar firmes y atentos, porque el Señor va a estar siempre con nosotros. Él nunca nos va a dejar solos. Él lo prometió, Él lo hará. Termino entonces. Si verdaderamente nosotros somos discípulos del Señor Jesucristo, debemos estar estudiando las profecías. Ellas son las que nos enseñan los acontecimientos del tiempo final, tanto del final de la iglesia como del final del mundo. Son dos cosas muy diferentes y que el Señor las explicó acá en Mateo 24, los versos que leímos. Son dos acontecimientos diferentes. Los discípulos querían saber acerca del final del mundo, pero les está hablando acerca del final de la era. Y esta es la era de la iglesia que termina con el rapto. Pero el final del mundo, el final de esta era del mundo, es cuando el Señor Jesucristo viene en su segunda venida con su iglesia. Que si tú y yo no fuimos con Él en el rapto, ¿verdad? Si tú y yo no fuimos con Él, vamos a venir en ese tiempo. Entonces, apliquemos a nuestra vida las enseñanzas y las advertencias del Señor. Él nos la da por medio de su palabra y de esa manera, aún en medio del sufrimiento, que verdaderamente es inevitable, ¿verdad? Que lo pasemos, vamos a caminar confiados en quien hemos creído. Que Él no nos va a dejar ni un minuto solos. Ni un minuto, porque Él nos lo prometió. Y si Él lo dijo, Él lo hará. Te dejo con esto. Se te ama. Acá tu hermana Aura. En Betel, casa de Dios y puerta del cielo. Paz de Cristo.